Bueno, la primera idea, sin duda, es la de la crisis. No es porque sea tan circunstancial todo el acto, sino ya en el mes de junio, cuando empezamos a preparar este update, ya veíamos que tendríamos que hablar de la crisis, pero le vamos a dar un enfoque sobre crecer en la crisis. Un artículo del Economist, si no recuerdo mal, del mes de julio, antes de la crisis, el editorial decía que si íbamos a una crisis era porque las matemáticas que había detrás de todo el sistema financiero ya no lo entendía nadie. Por tanto, primera derivada de la crisis, la gente va a exigir, tanto en el sector educativo como en su día a día, saber más de qué se le está hablando. Es el momento de pensar de manera muy inteligente la cadena de valor desde el precio. Si se produce el desacoplamiento, la crisis realmente es global y será muy difícil de sobrepasarte. Los expertos, digamos, ponen un peso muy importante a ver qué ocurre en las economías emergentes en esta crisis para poder dictaminar cuánto va a durar. Muchas empresas, sobre todo las que tienen capital, las que tienen recursos, van a dedicar tiempo durante esta crisis a formar de nuevo sus empleados. Vamos a ver cosas impensables que se hacen con el objetivo de responder a las necesidades o voluntades de la clase media y al mismo tiempo a una disminución de recursos. Lo primero que dice Kevin Kelly es que cuando se empezó a construir esta red, todo lo que estaba metido pensaban que esto iba a ser una especie de televisión, como una televisión pero mejor. Y en absoluto ha sido eso. Si aprendemos algo con Internet es que hay cosas que en el papel no pueden hacerse, pero que en Internet son posibles. Hay un paralelismo interesante entre Internet o la máquina, como la llama él, the machine, y el cerebro humano, con una excepción, y es que mientras el cerebro es el que es, Internet crece exponencialmente. Por tanto, hay que esperarse que un día todo esté conectado a Internet. Es decir, que la red será capaz de identificar no las palabras, sino sus significados. Será esto que muchos ya están llamando la web semántica. A ver, una de las ideas que quizá pueden sorprender de este update es la que hemos denominado Womenomics, que el 52% de las mujeres muy cualificadas en ciencia y tecnología dejan voluntariamente sus trabajos en una edad que acostumbra a estar alrededor de los 35 años. Es muy interesante ver cómo la meritocracia no existe en las organizaciones, las mujeres abandonan. Es preciso de entender que hombres y mujeres son iguales por derecho y también en deberes, pero son distintos en la forma de funcionar en una organización. Por tanto, la idea es, hay todo un movimiento nuevo, es un feminismo de tercera generación mucho más en clave económica y que de una serie de mujeres que reclaman no poder, sino poder hacer. Hoy en día hay más cosas, más productos y más servicios que son gratis. Entonces, eso es así, si es una cuestión de ver realmente dónde está el dinero y entender que lo gratis solo lo es en apariencia, cuáles son los modelos de negocio relacionados. Primero, freemium, es decir, el producto básico es gratis para todos, pero luego se vende una versión mejorada. Dos, la publicidad, eso sí que es muy común. Y luego está la subfunción cruzada, ese es otro clásico que Gillette se lo inventó, en el fondo es la misma cosa. Y luego está el intercambio de trabajo, que esto es de lo más interesante, porque creemos que estamos consiguiendo un producto, un servicio gratuito, pero en realidad somos nosotros que trabajamos para ellos. Y luego está el verdadero regalo, porque también está la gratuidad como tal. Y luego está este fenómeno relacionado, que es el fenómeno del intercambio. Son una clara muestra de que son mezcla de disciplinas. Es decir, no se trata de una disciplina, digamos, ya podríamos decir tradicional, sino que son nuevos campos que surgen de lo que nosotros llamamos hibridación de distintas disciplinas. Por tanto, existen automóviles eléctricos que son de alta gama, pero viene una revolución muy considerable y que lleva a revistas como el Wired a dedicar su portada a esto. ¿Qué es interesante de esto? Es interesante que no solo se trata del automóvil, sino de muchas más cosas. Y de la otra cosa que se habla mucho es del cloud computing, es decir, de lo que es la nube, del concepto de la informática en nube, de descomponer los servicios, o si queréis incluso los procesos de las industrias, en partes que sean prestadas por especialistas. Por tanto, fijaros que la informática pasa de ser centrada en el trasto a ser centrada en la información. Y la idea clave del semestre nos parece esta de aquí. N igual a 1, R igual a G. ¿Qué significa esta especie de fórmula?
Cada vez más, cada uno de nosotros quiere un producto muy a la medida, un servicio muy a la medida. Y para hacer eso, es decir, no puedo hacer eso, nunca podré hacer eso, servirle como si fuera un individuo único, si sigo utilizando mi cadena de proveedores y sistema de suministro de toda la vida. El iPod es el ejemplo perfecto del n igual a 1, porque nosotros nos descargamos precisamente esa secuencia de música y canciones que nos gusta y nos interesa, y no hay uno igual que otro. La mayoría de las tecnologías que son necesarias para hacer los análisis que permiten hacer el n igual a 1 igual a g se desarrollan en la India. Hay que mirar a la India como un laboratorio excepcional en este momento, desde este punto de vista. En épocas de crisis como la actual, la necesidad de reducir la distancia entre lo que es pura ciencia y lo que es mercado es fundamental. La idea de crear mercados entre universidad y empresa es muy importante. Es decir, cómo yo consigo un lugar en el que la empresa diga lo que necesita y la universidad diga lo que tiene. La distancia entre la ciencia, la tecnología y el mercado se hace más corto. Es lo que Occidente tiene que hacer. Hay una posibilidad que es centrarse en resolver los grandes problemas de la humanidad, que serán problemas alimentarios, problemas de agua y problemas de combustible. Pero quizá donde se ve más la distancia corta entre ciencia y negocio es en el mundo de lo bio, es en el mundo de lo que tiene que relacionar con la biología, la salud, etcétera, etcétera. Primero, porque hay que encontrar soluciones crecientes. Cada semestre miramos al mundo de retail, es decir, de la venta al por menor y del servicio al cliente, de la experiencia en tienda, etcétera, porque es uno de los grandes laboratorios de innovación. Entonces, ¿qué tendencia hemos observado este semestre? Bueno, dos, y en realidad en contradicción, como a menudo ocurre, una con la otra. Primero, desaparición del ser humano. Uno de los lugares clásicos es el aeropuerto. Hay casos que ya empiezan a ser muy extremos, es el aeropuerto de Seattle, donde no hay ningún ser humano con el que poder hacer un check-in. Y luego hay estos nuevos aparatos de IBM para los restaurantes. Mirar esto que se llama Anyplace Kiosk, que ya está instalado y es la sustitución de la camarera que viene a pedir lo que queréis cenar. Y luego sucede la cosa opuesta, como a menudo ocurre, y es que mientras se deshumaniza por un lado, se rehumaniza por el otro. Por ejemplo, en Manhattan hemos observado que se ha vuelto al comercio de la leche en botella puerta a puerta. De la economía entre personas, que creemos que es muy emergente y además muy importante en la crisis, veremos por qué. Que va a haber una economía creciente, en este caso quizá no de intercambio económico, entre individuos. Ya existe. Si existe una economía entre individuos que es el tráfico de ficheros. Por tanto, la idea es que ya sea por el impacto digital como por el impacto de la crisis, empieza a haber un movimiento económico de cash, de dinero, entre personas. Una forma de hacer ese intercambio es crear una moneda virtual, es decir, crear una moneda virtual. Sobre este tema, si vais a la Wikipedia, encontraréis una explicación sobre lo que se llaman los LEDs, que son los sistemas de comercio e intercambio local, es decir, que son la creación de economías locales entre individuos. El flujo, digamos, de relaciones entre individuos y la sociedad en términos económicos en una economía sofisticada va a ser tremendo. Michael Porter, el mayor gurú mundial de la estrategia empresarial, un experto en cómo se hace beneficio. Y la cosa interesante es que el propio Porter, que ya no es un jovencito en absoluto, ha vuelto a escribir este artículo hace 6 meses y después de 30 años de experiencia, datos y estudios sobre industrias en concreto, ha vuelto a decir lo mismo sobre cómo una empresa es rentable o no es rentable. Entonces, Porter diseña esta especie de margarita, ¿vale? Y dice que para analizar una industria solo miro a la rivalidad entre los competidores, a las empresas que están ahí, tengo un enfoque demasiado estrecho que no me hace ver nada. Si quiero entender por qué se hace dinero en una industria determinada, necesito abrir el encuadre mucho más y añadir 4 elementos más. Uno es, ¿qué amenaza hay de que entren nuevos competidores? ¿Qué amenaza hay que entren productos y servicios de otras industrias que, sin embargo, me vienen a quitar a mí el negocio? ¿Qué poder de negociación tienen los proveedores y qué poder de negociación tienen los clientes? Porter dice, este es un momento en que el mundo se viene abajo, que las industrias tradicionales ya no son las que son, es el momento de volver a la margarita para reinventar lo que hacemos y hacer verdadero valor para la gente. No gratificar a la bolsa, sino hacer productos y servicios realmente útiles.